Vale, pues ahora ya voy a compartir pantalla, chicos, y vamos a empezar ya pues a ver un poco, continuar ahora con el tema de parámetros y más características que tienes que fichar para luego ya pues, ir profundizando en otras características. A ver, aquí. Vale, ahora ya está todo. Vale, esto nada, quitar esto. Ya como estoy ya directamente al Visual Studio, digo Visual Studio, ahí está, aquí lo tengo. Acordaros, ya empezamos a abrir nuestro Visual Studio y a empezar a ir preparando, crear proyecto. Y vamos a ir preparando uno ya para empezar con una actividad nueva. Vale. De consola, sí, ¿verdad? Y ahora ya le damos al siguiente y ya tenemos preparado. Pues nada, vamos a ver ahora, hoy, vamos a ir haciendo un ejercicio, ¿no? Donde vamos a pasar muchos parámetros, n parámetros, por mediación de las funciones o los métodos específicos. Con lo cual ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros eso. Cómo implementamos un método que nos va a servir para enviar una cantidad considerable de números enteros y que nos retorne la suma de los mismos, por ejemplo. Por lo cual vamos a ver ahora cómo lo ingeniamos para ver de qué manera ponemos nosotros de forma... Hasta ahora habíamos visto cómo enviamos un parámetro, ¿no? 1, 2 o 3, pero nosotros todavía no hemos visto cómo enviamos un array, ¿no? Acordaros que un array era una cantidad considerable de valores que podemos nosotros enviarlo. De hecho, por ejemplo, tenéis aquí una muy típica. En el método main, fijaros cómo hay un tipo de string, con unos corchetes. Esto es un array. Va a ser muy parecido, muy similar a cómo se envía directamente ese tipo de información por mediación de un método específico. Así que vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Va a sumar toda la cantidad. Vamos a enviarle considerar el número de elementos y nos va a hacer la suma y lo va a retornar la suma correspondiente. Para ello, acordaros, pues bueno, lo que vamos a hacer nosotros es un método, public en este caso, tipo in, sumar, por ejemplo, y fijaros cómo yo aquí, para yo ingeniármelo que vaya almacenando información, puedo enviarle una array determinada. Y tenemos la propiedad params que nos va a servir para poder enviar ese tipo de información. El tipo de propiedad nos va a servir para nosotros poder enviar incluso un array, ¿no? De información, con lo cual aquí tenemos cómo nosotros vamos a enviar ese tipo de datos. Lo único que tenemos que tener una variable, acordaros, para hacer de referencia, que va a ser, fijaros, va a ser un parámetro de tipo array y que se va a llamar p, ese tipo de parámetro para poder acceder nosotros a ese tipo de recursos que vamos a enviar. Aquí acordaros que lo único que vamos a tener que hacer nosotros es automáticamente poder hacer las operaciones correspondientes, ¿no? Es decir, nosotros vamos a enviar... Y acordaros que nosotros vamos a enviar ese tipo de información ahí. Vamos a enviar los parámetros y nosotros vamos a ir enviando. Acordaros que, como es habitual, nosotros vamos a necesitar un bucle for porque aquí realmente es un array. Acordaros. Entonces, un array, tener en cuenta que necesitamos iterar por toda la array para poder acceder a todos los números. En este caso serían números y poder hacer la suma correspondiente. Por lo que nosotros aquí tenemos que empezar con una variable que realmente lo que tiene que hacer es automáticamente inicializarla y luego acordaros que tenemos un bucle for, por ejemplo, que es el más cómodo para trabajar ahora mismo, que ponemos nosotros una instrucción, varF, y automáticamente nosotros podemos trabajar nosotros automáticamente en la instrucción. Vale, sería in, no var, sería in. Bueno, acordaros, voy a poner inf, y luego ya automáticamente tendríamos nosotros igual a 0. Después nosotros lo que vamos a hacer, acordaros, es iterar, con lo cual vamos a tener que f directamente primero tenemos que decir que mientras que sea menor a p. ¿P qué es? Acordaros, p es el array con toda la información que vamos a tener aquí, con lo que nosotros tenemos aquí el valor total de elementos y luego le movemos .length, claro, evidentemente, si no ponemos .length
pues no sabemos la longitud. Fijaros que es lo mismo que si fuera un array. Y luego f más. Y de hecho es un array porque estamos trabajando con una cantidad considerable y almacenando. Con esto ya tendríamos nosotros ya el poder iterar. Ahora simplemente nosotros lo único que tenemos es ir sumando cada una de la iteración que vaya haciendo, de todos los números que vamos a enviar. Por aquí le ponemos su, igual a su, o suma más, en este caso, más p. P de correspondiente de p de f. Recuerdaos que f va a ser la variable, que digo el valor, el índice que va a iterar, y directamente vamos a ir recuperando la información. Y luego acordaros que nosotros lo que tenemos que hacer después es retornar un valor, con lo que directamente nosotros aquí ponemos el return para retornar el valor que nos dé su. Con esto ya tendríamos nosotros preparado lo que es la preparación de la correspondiente, el correcto método. Ahora directamente, ¿qué tenemos que hacer nada más? Pues ahora darle valores y enviar ese tipo de valores. Como hacemos, como siempre, instanciamos directamente program directamente P, por ejemplo, puede ser, como siempre ponemos P, vamos a poner P y luego ya new, program, y luego ya automáticamente ya le definimos la instancia y luego ya acceder. ¿Qué tenemos que hacer? Enviar directamente nosotros al método suma tenemos que enviar la información. Entonces ahora podemos poner ya console, por ejemplo, write line para indicar la salida de la información. La suma en este caso sería, acordaros, vamos a poner qué número le vamos a enviar, la suma de, vamos a meter cuántos, 3 elementos, por ejemplo, 3, 4, 5. Vamos a meter el 3, el 4, el 5, y directamente, espera que se me la batería del ordenador, ¿vale? La pongo. Y acordaros que vamos a meter ese tipo de elementos, con lo cual es, y ya podemos poner esto. Con lo cual vamos a meter ese tipo de elementos para que nos lo sume. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora directamente acordaros que tenemos nosotros que hacer ahora el console punto, console punto, y ahora write de nuevo, console.write.writeLine, y ya directamente tendríamos aquí, acordaros, tendríamos que hacer ahora la instancia, ahora acceder al método. ¿Qué hacíamos? P la instancia, punto, y luego tiene que poner suma, que debemos sumar ahí. Y ya con esto le enviamos los parámetros, fijaros aquí. Vamos a enviarle los que hemos indicado, claro, que no haga la suma. Sería el 3, el 4 y el 5, ¿no? Coma, 4 y 5. Con esto ya tendríamos nosotros preparado ya el correspondiente envío de información. Tener en cuenta que este envío de información, este tipo de datos, van a ir automáticamente a este array que hay como parámetros, lo almacena y luego ya directamente ya podemos nosotros ir iterando el array. Con esto es una forma de poder nosotros trabajar. Con lo que nosotros aquí ya simplemente es la operación que vamos a realizar ahora en consola, pues que nos dará la suma de estos tres elementos. Fijaros como nosotros ahora pues tenemos la suma, que son 12. Con lo que es una otra forma de poder nosotros en un momento dado, si necesitamos por cualquier circunstancia que enviar distinta información, un poco más de un parámetro, pues no tenemos. Fijaros que da la casualidad, bueno, en este caso nos viene bien también, ¿no? Una alternativa más que podemos trabajar nosotros. Si queréis podemos hacer un problemilla y lo vais haciendo vosotros 5 o 6 minutos o 10 minutos doy para que lo hagáis y luego yo me pongo directamente a hacerlo. El siguiente sería lo siguiente. Bueno, voy a escribirlo, voy a ponerlo aquí si queréis y voy a escribiendo para que lo tengáis directamente. Por si acaso, y lo dejo, vamos a ver, voy a poner la tablet esta. Tablet. Y voy a deciros el problemilla y vais haciéndolo. Dejamos 10 minutillos o por ahí y después vamos viendo la resolución del problema. Voy a coger el file este, aquí, os pongo ya directamente el file.
vale esto. Aquí. Vale, este mismo, a ver si nos pinta bien. Nos pinta bien esto, no nos pinta. Vale. Confeccionar un método. Confeccionar un método. El cuadro de texto. Dime, dime, Verónica. Que puedes poner el cuadro de texto para escribirlo El antes. código de texto, ¿verdad? ¿No? Así queda un poco más, ¿no? Más vintage, como dicen, ¿no? En vez de hacerlo escribiendo, que estamos ya de escribir tanto, vamos a escribir a manual. Hace mucho que no escribimos, ¿no? Vale, pues vamos. Realizar un método, a ver que recibo un string, reciba un string, y luego ya como una cadena producto, por ejemplo, como cadena producto, y luego cadena producto o suma. Y luego después ya, y seguidamente lo que vamos a hacer es una lista, y seguidamente una lista de enteros. Lista de enteros. Enteros. El método debe retornar la suma o el producto de los valores enviados. Acordaros. En este caso, acordaros. El método debe retornar la suma y el producto de los enteros que enviamos. Enteros. Enviados. Bueno, pues ya está. Dejamos 10 minutillos, ¿no, chicos? Y luego ya nos ponemos a resolver el problema. Si alguno lo hace antes o lo que sea, o ves eso, pues podemos compartir pantalla. Incluso puedo poner compartir pantalla para que lo podáis ver. Voy a ir preparando y dejaros también como administradores para que podáis directamente compartir pantalla y así vemos la experiencia, a ver cómo lo hacéis. Vamos a ver. Vale. Vamos a ponerlos aquí mientras vais haciéndolo y os puedo poner como administradores también, más. Como coanfitriones os pongo y así directamente ya podéis compartir pantalla cuando queráis en coanfitrión. También coanfitrión, ya estás aquí. Vale. Coanfitrión. Aquí medio, dejamos aquí medio. Anfitrión. No sé si tengo un anfitrión aquí. Y ahora también. Y todo, me parece que estáis todos preparados ahí para poder compartir pantalla y ya está. Y vamos viendo a ver.
Hazlo con ese ejercicio que no me he enterado. Mira, lo pongo aquí para que lo veáis. Un momentito. Confeccionar en este caso un método que reciba un string con cadena, bueno, que encadene en este caso con producto y suma, ¿eh? Y seguidamente con una lista de enteros. Acordaros, lo que quiere decir es que queremos que enviar unos enteros específicos, una cantidad, una lista, enviarla directamente a un método y este método lo que tiene que hacer es retornar directamente la suma y el producto, ¿eh? De los enteros que hemos enviado. ¿Eh? Lo que tenemos que hacer es acordaros, tenemos que enviar, por una parte, acordaros, el producto, tenemos que enviar directamente, acordaros, o bien una cadena de caracteres producto, acordaros, o suma, mejor dicho. Es decir, entre los números correspondientes que vamos a enviar nosotros, tenemos que enviar cuáles son para el producto y para la suma. Es decir, nosotros enviamos directamente producto y le enviamos unos valores también. Y luego acordaros que tenemos nosotros que recuperar toda la información esta, tanto la cadena correspondiente que hemos comentado producto y suma, y luego el producto que enviamos por parámetro también va a tener unos valores numéricos para hacer la multiplicación. Y la suma vamos a enviar también, entre ellas, acordaros unos elementos. Puede ser el 2, el 3, el 4, y enviamos también eso. Y luego nosotros tenemos que verificar cuáles son la del producto y la de la suma, los números, y luego directamente coger y hacer la operación aritmética. ¿Mm? Acordaros que para eso necesitamos unos condicionales además. Porque nosotros vamos a enviar a operación, acordaros, le vamos a enviar el texto, producto, más los números que hay que multiplicar. Y luego podemos hacer una llamada de nuevo al método con la suma y con los números específicos que vamos a enviar. Entonces, como podemos enviar nosotros desde la llamada, podemos enviar lo que nosotros queramos o producto suma, pues tenemos que ver, ¿no? Tenemos que hacer una condicional sabiendo cuáles son los elementos que hemos enviado numéricos para hacer la multiplicación por mediación de ese tipo de cadena y luego con suma lo mismo.
Bueno chicos, vamos a ir viendo el resultado. Vamos a ver la resolución. Acordaros que lo que tenemos que hacer es enviar, bueno, por ejemplo, si empezamos desde abajo, ¿qué valor tenemos que enviar? Automáticamente, por ejemplo, vamos a hacer directamente ya la instancia, program, y empezamos desde abajo, p igual a new, program, y ya automáticamente tendríamos ya la instancia. Luego después acordaros que tendríamos nosotros que visualizar, acordaros, por una parte tenemos que visualizar la multiplicación de los números que vamos a enviar a nuestro método que va a crear ese tipo de operación, y por otro va a ser también la suma de los elementos que nosotros enviemos, si son 3 o 4 elementos los que nosotros creamos conveniente. Con lo cual aquí vamos a visualizar, por ejemplo, vamos a hacer el texto para console.write para poder visualizar nosotros el producto, por ejemplo, ¿no? Y vamos a especificar al usuario que lo que va a salir después va a ser el producto de los números, pues yo que sé, cuáles podemos poner, el 2, el 3, el 4, para no complicarle la vida, el 2, el 3 y el 4, pues sería directamente acordar los que sean, ¿no? Aquí yo ahora lo único que tengo que hacer es automáticamente poner ahora abajo que a esa hipotético método que vamos a tener que hacer luego, hay que enviarle, como he hecho el ejercicio, directamente primero una cadena de caracteres para indicarle que lo que queremos es multiplicar unos números y los números incluidos dentro de ella, con lo cual yo le voy a enviar automáticamente los dos por el parámetro. Yo ahora pongo console.write y ya directamente que nos retorne el valor y lo visualice. Y aquí automáticamente pongo directamente, pues acordaros. Aquí tendría que poner p punto, el nombre del método que vamos a poner. En este caso, por ejemplo, vamos a poner operar. Operar, por ejemplo. Y luego aquí, ¿qué tenemos que hacer? Meter, como hemos comentado primero, la cadena de caracteres producto para saber que nosotros lo que queremos es multiplicar los números que vamos a enviarle. Y luego fijaros, aquí yo voy a poner aquí los tres números, como hemos comentado, los tres números que serían el 2, hemos dicho, el 3 y el 4. Con lo que aquí tendríamos nosotros ya preparado los correspondientes elementos que vamos a enviar. El primer elemento se da por hecho que nos va a servir a nosotros para poder saber que lo que vamos a hacer es multiplicar estos números, porque teniendo en cuenta que para nosotros indicar si es la suma o el producto, tendremos que enviar algún tipo de clave para nosotros en un momento dado saber qué operación hay que hacer, si multiplicar o sumar, con lo que tenemos que enviar ese tipo de valor. Lo mismo ocurriría, pues, acordaros con el caso de la suma. Aquí pongo el texto indicativo al usuario para que sepa que los valores que van a salir son por la suma correspondiente, por tanto, la suma de, vamos a poner el 5, por ejemplo, y el 10. Vamos a poner 2 nada más, para que veáis que también se puede hacer con, no tienen por qué ser de 3 en 3. Pues la suma de estos va a ser directamente la que creamos conveniente nosotros. Y luego ya después, ¿qué tenemos que hacer? Pues la misma operación, console.write, y luego llamar al método. En este caso sería p. Hemos dicho operar, y vamos a enviarle, ¿qué vamos a enviarle? Suma, ¿no? Para saber que esos hipoelementos, esos números que van a ser enviados es para sumarlos, y luego directamente aquí le ponemos el 5 que hemos comentado y el 10. Con lo cual yo tengo ya preparado ya la llamada correspondiente. Ahora, si os fijáis, lo único que tengo que hacer es recuperar este tipo de información y luego el primer índice, acordaros que lo que tenemos que necesitar es esto para luego comentarlo. Vamos a ver cómo se hace este tipo de operación. Lo que vamos a tener que hacer ahora nosotros automáticamente es hacer lo que es el método. El método, acordaros que tenemos que hacerlo de la manera siguiente. Por una parte, acordaros que tenemos una parte que va a ser string y otra parte que va a ser entera. Con lo que hay que dividir un poco los parámetros que vamos a enviar. Por una parte, nosotros aquí
vamos a tener dos parámetros. Uno que va a ser un solo elemento, que va a ser este, el producto, y luego el otro que va a ser un array de elementos para recuperarlo. Con lo que nosotros aquí ya podemos empezar a preparar nosotros el correspondiente método. Public in. ¿Por qué ahora pongo in? Pues ahora lo voy a decir, operar. Operar hemos puesto, ¿no? Sí, vale. ¿Por qué pongo in? Porque a mí el valor que voy a sacar de salida de este tipo de método va a ser la suma o la multiplicación, un número entero. Lo que es el string, lo único que lo voy a recepcionar para saber qué números son los que tengo que sumar o que tengo que multiplicar. Con lo que lo único va a ser de entrada, pero no de salida. Y luego lo único que tengo que hacer yo, poner acordaros string y luego ya declarar operación, por ejemplo. Operación. Y con esto nosotros tendríamos ya directamente lo que es el string que vamos a enviar. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues acordaros con param, le voy a enviar yo directamente un tipo entero, como hemos hecho antes en la anterior actividad, y automáticamente, ¿qué hacemos? Metemos el int. Y luego declaramos la variable de tipo array, que va a ser v. Con lo que nosotros tenemos ya preparado aquí lo que es el método. Ahora, lo único que tenemos que hacer es preparar. ¿Cómo yo preparo esto? Pues bueno, lo primero que tengo que hacer es, como yo ya tengo ya lo que es el parámetro string, lo voy a recepcionar aquí, ahora tengo que recuperar ese tipo de datos y ver si es operación o suma. Digo, si es producto o suma. Dependiendo de eso, yo con los valores que tenga aquí directamente en este array, tipo parámetro, voy a directamente cogerlos y voy a ir haciendo pues la multiplicación o la suma, dependiendo de las circunstancias de que venga el parámetro, ¿no? String. Para ello, voy a poner las condicionales, ¿no? Porque tengo que saber si es producto o suma. Y con esto pongo operación, lo tengo aquí, automáticamente pongo operación, si es igual a suma. Si es igual, acordaros, no confundir el de asignación con el de comparación, igual a suma. Con esto ya, si es igual a suma operación, ¿qué ocurría? Que esos valores que van a enviarme por el segundo parámetro tendremos que sumarlos, con lo que yo tengo que hacer un bucle for, ¿no? Entonces yo aquí pongo un bucle for, donde voy a poner el in, como siempre, le pongo directamente f, le pongo igual a 0, le pongo directamente después el f, que sea menor, mientras sea menor a v.length, ¿no? Y ya directamente luego que le hago, itero directamente, con lo cual el f más. Con esto ya tendríamos nosotros ya para poder iterar por los elementos que nos van a venir del parámetro. Y luego, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es poner suma, como hemos hecho en la anterior actividad, suma más, en este caso más, acordaros v de ¿qué? De los guiones, acordaros del índice correspondiente, que sería f, que es el valor que va iterando y va cogiendo los valores. Con esto nosotros tendríamos ya, bueno, claro, si no pongo yo aquí suma, vale. Acordaros sobre todo esto, que va a venir. Entonces aquí, vale. Acordaros que nosotros podemos tener in, vale, tengo que declarar nosotros la suma correspondiente, que no hemos declarado, nosotros la suma, vale, lo cual tendremos que primero declararlo. Acordaros aquí en el método directamente, luego poner una in, que no he declarado la suma. Por eso no da error, acordaros. Suma, y yo automáticamente ya tengo. Incluso puedo poner igual a 0, ya puedo inicializarla, porque en un momento dado, acordaros, luego voy a trabajar con ella, con lo que ya tengo la suma. Ahora bien, nos queda lo que nos queda, retornar el valor. Después de haber acumulado toda la suma correspondiente, lo que tengo que hacer es nosotros retornar el valor. ¿Dónde lo retorno? Pues ahora tengo que retornarlo. Pongo return y le pongo suma y ya tendríamos preparado. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que yo puedo ocurrir, en este caso, que en vez de ser la operación suma sea la operación multiplicación o producto. Pues nosotros aquí podemos hacer otro if en un momento y sería la misma operación. De hecho, por ejemplo, pues bueno, podemos directamente copiar todo esto y ya está. Podemos copiar esto directamente, incluso, fijaros que yo puedo, incluso, bueno, si se podría poner aquí producto, incluso también inicializar aquí con int, producto, y
y ya inicializamos igual a 0 y ya tendríamos nosotros o igual a 1, mejor dicho, a 1, porque si multiplicamos por 0, pues nosotros siempre va a ser 0. Pero que nosotros, bueno, podemos, incluso mejor, ya por donde lo voy a colocar dentro del condicional, aquí el if, y queda mejor. Y luego el producto, la misma operación, vamos a ponerla directamente fuera. Quito esto y automáticamente hago esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el if? Automáticamente pongo operación, ¿no? Sería lo mismo, acordaros, igual a producto. Igual a producto. Luego aquí, ¿qué hago? Vuelvo otra vez a poner las llaves, que por cierto, voy a poner las llaves directamente, producto, voy a poner las comillas, que si no ponemos las comillas pues no hay problemas, operación, vale. Y luego automáticamente yo, claro, lo hemos sacado del tiesto, y por eso nos da problemas. Sería aquí. Ahora ya nos hemos sacado del tiesto, está dentro del tiesto, que sería la función del método y ya está. Ahora ya tendríamos esto. Ahora sería la misma operación, acordaros, in en este caso sería producto, y sería igual a 1, Esto vamos a quitar lo que nos ha fallado aquí, ¿vale? In producto. Tendríamos aquí el producto, con lo que no habría hecho falta, que serían dos estos, ¿vale? Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es la misma operación, hacer el bucle for, bueno, de hecho voy a copiarlo y pegarlo porque ya directamente sería lo mismo, copiar y pegar, automáticamente, el bucle for, que acabaría ahí, con el condicional y automáticamente lo ponemos aquí. De hecho, por ejemplo, voy a hacer la misma condicional y le voy a meter, porque vamos a estar escribiendo. Aquí, directamente la pongo aquí. Y ahora lo único que tengo que hacer es cambiar automáticamente yo operación por producto. Después aquí le pondría lo mismo, en vez de sumar sería producto. Y automáticamente aquí producto igual a producto por lo que sea. Y aquí cambio el más por el asterisco y automáticamente tendríamos ya preparado todo. Por V. Y ya tendríamos ya preparado el multiplicar y luego ya producto. Con lo cual tendríamos ya lo que es la característica ya de nuestra función. Nos falta el return, por supuesto. Return en este caso, acordaros, sería ya el return. Bueno, el return lo tenemos ahí, sí. Vale. Operar, vale. Acordaros de eso sobre todo. Entonces aquí sería más o menos las características que hemos puesto. Ahora acordaros que sería retornar en este caso el return producto y ahora tendríamos nosotros que poner aquí automáticamente, después del return correspondiente, después de la llave, return y luego int más value. Y automáticamente ya tendríamos preparado. Con esto la tendríamos nosotros preparado. Acordaros, retornamos nosotros lo que nosotros ya haríamos esto. Con esto ya tendríamos ya preparado lo que es el retorno. De hecho, por ejemplo, acordaros que aquí me falta una llave. Ahora que estoy viendo me falta una llave, porque aquí el método no lo hemos cerrado. Y ahora sí está perfecto. Al multiplicar por 0 igual a 0. Ah, bueno, es verdad, tienes razón, que es por 1. Lo he hecho antes, es verdad, se me ha ido la cabeza, es verdad, claro, por eso. Mira que lo he dicho antes y he puesto el 0 luego al final. Es verdad, porque ha sido cortar y pegar, por eso es por lo que se me ha ido. Sí. Ahora sí, por 1, ahora sí, ahora no habría problema. Ya tendríamos nosotros preparado, acordaros aquí, el método y ya simplemente tendríamos ya preparado el entorno. Por lo cual ya habría ningún problema. Ahora ya lo único... Dime. ¿El int max value de dónde sale? Directamente el int max value para retornar por si acaso algún tipo de problemas a la hora de
a la hora saldría perfecto ya, sería 15. Y esto de return más value es para que no haya problemas a la hora de que el número correspondiente sea más superior de la cuenta, ¿no? Al valor comprendido de las variables. Entonces se le pone directamente ya el más value, que es de tipo entero, y directamente ya para que no haya ninguna contradicción luego en el tipo de valor, que puede ser mucho más, para que no haya problemas a la hora de interferencia de los valores que sean más grandes de la cuenta. Así que, No, yo había definido una variable que se llamaba retorno y se la había asignado al valor suma o al valor producto y retornar retorno. Pero vamos, que no sí. sabía que existía el int max value. O Sí, sea, que también él analiza suma o producto sí. y el que es el de mayor valor lo retorna. Claro, el de mayor valor retorna. Justo. Vale, gracias. Así que sí, son otras propiedades más, pero es verdad que hay muchas formas de programar, incluso no haría falta el más value, sí, como tú dices, que se puede hacer de otras maneras distintas, ¿no? En el caso este, pues bueno, te garantizas que ya directamente se pueda enviar el valor. Pues por una parte es esto, vamos a ver ahora más características y luego hacer una actividad más. De momento tenemos los parámetros, acordaros, tipo, ¿vale? Tipo opcionales. Vamos a ver ahora los opcionales. Vamos a ver los tipos opcionales. Acordaros que nosotros, los opcionales que es que nosotros podemos enviar los que nosotros queramos. Por ejemplo, en el caso, voy a eliminar ya esto y voy a prepararla para el siguiente ejercicio. Vale, esto fuera. Vale, aquí está. Y vamos a empezar con el siguiente ahora. Y acordaros, por ejemplo, bueno, aquí claro, aquí vale, está bien. Bueno, acordaros que en los opcionales que va a ocurrir, que yo me da igual cuál envíe. Por ejemplo, yo puedo enviar, por ejemplo, fijaros que es operar, bueno, qué punto operar. Operar, por ejemplo, que estamos nosotros haciéndolo muy habitual, ¿no? Qué punto, bueno, me sale prop, punto operar. ¿Y qué ocurre si yo pongo operar? Por ejemplo, bueno, voy a hacerlo directamente ya en la pizarra y yo creo que es mejor. Y así lo explico mejor en la pizarra por cambiar un poco de torno y no estar aquí con... fijaros, por ejemplo, bueno, voy a quitar esto y a borrar o poner otro. Vamos a poner otro nuevo y vamos a ver, no guardar. Fijaros, por ejemplo, yo en una variable, por ejemplo, podemos tener nosotros aquí un método operar, donde le puedo enviar X valores, ¿no? Yo puedo hacer de tal manera que en este caso yo pueda enviarle, operar, le pueda enviar un valor numérico solo, o le puedo mandar operar dos valores, o le puedo mandar operar tres valores, lo que yo quiera, sin preocuparme yo de el valor. Es decir, acordaros que cuando yo tengo que hacer ese tipo de operaciones, yo necesito, por ejemplo, para operar uno, un parámetro, sería X. Si yo necesito enviar dos parámetros, ¿qué ocurría? Que necesitaba dos. Y si yo necesito tres parámetros, necesitaría agregar tres parámetros en el método para que nos lo admitiera. Si yo le envío, por ejemplo, menos de la cuenta, me daría error. Si le envío más de la cuenta y hay menos elementos, pues da la casualidad que esto me daría error, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros cómo, indistintamente de los valores que nosotros enviemos, los que nosotros queramos, podemos enviarlo. Nosotros vamos a poder, nosotros en un momento dado, poder trabajar de esta manera, ¿no? Enviando uno, dos, y podemos definir en este caso un opcional, que se llama parámetro opcional, que nos va a servir para poder nosotros, bueno, nunca mejor dicho, como dice, yo voy a tener la opción de poder enviar lo que yo quiera, sin tener que nosotros poner distintas, limitarnos a poner las variables específicas en cada uno de los elementos. Es decir, que no tiene que asignarse tres valores para tres elementos, tres parámetros, o dos o uno, y que tiene que ser ajustado a la cantidad de elementos que vamos a enviar. Pero vamos a ver cómo hacemos eso. Ten en cuenta que nosotros vamos a tener, bueno, acordaros que es muy curioso porque vamos a tener distintas características. Vamos a ver cómo nosotros hacemos la operación y los parámetros que vamos a tener que asignar a las características. Acordaros. Aquí habéis mandado
Vale, lo he mandado por aquí. No me he dado cuenta, no he puesto los mensajes y no me he mirado aquí el código que había enviado. Vale, va, Enrique. Acuérdate, Enrique, es que se me ha olvidado, miradlo. Acordaros de sí, si quieres compartir la pantalla, podéis perfectamente compartirla. Acordaros, que estáis todos como administradores, con lo cual cualquier duda, cualquier cosa, directamente compartís pantalla. Cierro yo la pantalla, o bueno, me parece que directamente podéis compartirlo, para cualquiera. Es que había metido aquí el código y la verdad que no me he fijado hasta ahora, Enrique. Me he fijado ahora porque no lo tenía puesto el chat. Recordad de eso, de que podéis compartirlo cuando queráis. Para cuando hagamos una actividad lo compartís y ya está. Para verlo también y ver otras versiones distintas y ver que la programación se puede hacer de diferentes maneras, depende de la interpretación que tengamos cada uno. Bueno, vamos a ver entonces ese tipo de características. Lo vamos otra vez aquí y vamos a prepararlo. De hecho, vamos a prepararlo aquí. Acordaros que lo primero que tenemos que hacer, fijaros lo curioso que tiene esto para poder hacer este tipo de operaciones en los métodos. Vamos a hacer el método ahora, porque es muy curioso cómo vamos a tener que trabajar nosotros y directamente imprimir, por ejemplo, vamos a poner imprimir y directamente vamos a trabajar, bueno, vamos a imprimir nosotros los elementos específicos, ¿no? Fijaros cómo nosotros vamos a tener que trabajar. Primero tenemos que trabajar un string, Bueno, primero vamos a enviar, fijaros, nosotros vamos a enviar, de momento, como primer parámetro podemos enviar un string, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definir un string. Entonces, acordaros que en el caso nuestro, podemos mandar un string al primero, por ejemplo, implementar un método, vamos a hacer un método que muestre, en este caso, un mensaje en la pantalla con dos parámetros opcionales que indiquen la columna y fila donde imprimir. Vamos a ver ahora las columnas y filas donde imprimir. Por ejemplo, en el caso del string, pues podemos hacer un mensaje. Como comentamos, metemos un mensaje, por ejemplo, y luego vamos a meter un int, porque los demás valores que nos van a venir son numéricos. Con lo que sabemos que el primer parámetro va a ser tipo string, pero que los otros son numéricos y pueden ser opcionales. Con lo cual yo aquí un opcional es muy sencillo ponerlo. Yo puedo poner directamente un int, que lo he puesto por cierto ya, y luego le pongo el call, y luego le puedo declarar yo aquí un valor. Si le declaro un valor aquí, ya no tengo por qué yo agregar ese tipo de valor. Con punto y coma pongo ya, no me equivoco de programación. Y luego, acordaros que en este caso int, puedes poner fill, por ejemplo, y le indico un valor también. ¿Qué ocurre con esto? Que yo me despreocupo de tener que, si quiero mandar 3 parámetros, los mando, si no, no. Fijaros qué curioso, ¿no? Yo cojo ahora directamente, si quiero mandar, ahora le mando desde aquí, fijaros, puedo mandarle mínimo 1, sí. Mínimo el string voy a tener que enviarlo sí o sí, porque no le he puesto nada, acordaros, no le he asignado ningún tipo de valor. Que puedo enviarle también, puedo poner un tipo de asignación de valor y automáticamente me valdría igual. Le pongo que ese tipo string le ponga igual a por defecto una cadena de caracteres y también podría incluso quitarme de encima tener que valer algún tipo de parámetro. Lo podemos ahora probar después. Y luego tenemos el int. El siguiente valor le asignamos un valor que es 1, con lo cual yo ya directamente si quiero luego llamarle, le llamo y si no, no le envío valores, le dejo como está. Y el siguiente lo mismo, fijaros. Con lo cual ahora yo cuando le llame, lo único que estoy obligado, eso sí, a este sí enviárselo, porque si no me da error, porque no le he asignado valor. Entonces tener en cuenta que es muy curioso, porque yo directamente ya me despreocupo. Por defecto le tengo asignado un valor, con lo que ya me libero yo de tener que meter obligatoriamente 3 parámetros. ¿Ahora qué hago yo? Pues nada, ahora console, por ejemplo, console, le pongo punto, acordaros, fijaros aquí que hay una instrucción para que vamos a trabajar ahora, set, en este caso set cursor, que nos va a hacer directamente point, y nos va a decir qué posición es la que vamos a trabajar nosotros, que sería call en este caso y fill. Estamos definiendo que esos son los dos parámetros que
que podemos nosotros directamente trabajar con ellos. Y luego console, console.write line mensaje. Le ponemos aquí mensaje. Y ya tendríamos aquí, si os fijáis, pues bueno, tendríamos aquí directamente. Aquí lo que estoy aquí es declarando directamente set cursor, call y fill, que son directamente las columnas específicas, en este caso, acordaros, los parámetros que nosotros vamos a establecer como posicionamiento. Acordaros que estos valores son los que nosotros, son los dos valores opcionales que nos va a indicar la columna y fila donde vamos a imprimir nosotros, con lo que ya le pongo yo que establezca en esta lista la posición de este tipo de parámetros. Con esto ya tendría yo predefinido qué tipo de opciones donde quiere que agreguemos las columnas. Y luego ya directamente, por una parte sería esto nada más, y luego, por cierto, aquí falta el cierre del public, del método. Vale. Y ahora ya después aquí, lo único que tendríamos que hacer es en el static ya hacer la instancia correspondiente, program. Luego ya le pongo directamente el objeto 1, por ejemplo, obj, objeto 1, por ejemplo, y luego le pongo igual a new, como siempre, y luego ya program otra vez. Y ya tendríamos la instancia. ¿Qué luego que haríamos? Luego automáticamente lo que haríamos es obj1, fijaros aquí lo que hago, imprimir, que lo tengo en mayúsculas, sí, imprimir, y luego fijaros lo que hago yo. Si yo directamente pongo un parámetro, ¿qué pasa? Pues que no va a haber ningún problema. Le pongo hola, por ejemplo, y yo automáticamente, ¿qué tengo aquí? Que me va a admitir directamente un solo parámetro. No tengo por qué meter los otros. De hecho, no me da error el ID, con lo cual me está dejando. Luego tengo BJ, donde pongo punto imprimir. Y si yo le puedo poner 2, si quiero, le puedo poner otra vez hola. Si quiero, vamos a ponerle hola bien, hola. Y luego, ¿qué ocurre aquí? Aquí tendría yo, pues puedo meter 2 también, ¿no? No hay ningún problema, le puedo meter, yo que sé, un 40, por ejemplo, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre aquí? Si yo directamente le pongo 3, también me dejará, ¿no? Pues obj1, punto, imprimir, que no me sale ahí, pero me va a salir ahora, y ya directamente le puedo poner otra vez el mismo, si quiero hola, y luego también podemos poner nosotros directamente aquí, acordaros, podemos poner aquí, por ejemplo, 40 y 12, claro, y 12. ¿Qué ocurre? Que me está dejando hacer las dos alternativas, entonces acordaros. Vamos a ver, dime. Acordaros ahora que simplemente ahora, pues si ejecutamos, fijaros como ahora automáticamente me está diciendo dónde lo quiere colocar directamente. De hecho, por ejemplo, aquí nos coloca directamente en una posición distinta de las columnas donde nosotros queremos colocarlo. En distintas columnas nos ha colocado directamente lo que es el hora. Directamente. Directamente, fijaros que nosotros nos va a servir, fijaros aquí, ¿para qué nos ha servido los números? Si analizamos, fijaros, el hola, fijaros, nos lo ha puesto en la columna y fila. ¿Qué hemos hecho aquí, chicos? Call, fill. Ha cogido los valores estos, la primera que le ha puesto, el A00. Vamos a hacer el ejercicio otra vez. Y ahora os digo para qué ha servido la aplicación. Fijaros, primero, ¿qué ocurre? No hay parámetros aquí. Por defecto me la pone la 00, porque no hemos puesto los valores numéricos. Con lo cual acordaros que aquí con set cursor position lo que hace directamente es colocar el texto hola en la posición fila columna que nosotros le digamos. El primero que ha ocurrido, la posición 0, acordaros, 00, que sería esta de aquí, que veis aquí, en la parte donde está el cursor. La siguiente, acordaros, en call que hay. En call, ahora mismo, sería directamente en la 40, pero la posición 0, porque la otra no existe valor. Con lo cual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la 40, que sería aquí.
Y en la siguiente, fila y columna si existe, ¿no? Con lo cual aquí call field, ¿qué ocurre? Que lo pone en la 12, en la 40 y en la posición 12. Con lo cual, fijaros aquí cómo automáticamente nosotros hemos trabajado con este tipo de propiedad que lo que hace directamente es primero decirnos la posición donde va a colocarlo y luego acordaros qué ha ocurrido, qué es lo que estamos imprimiendo. Acordaros, no estamos imprimiendo los parámetros, estamos imprimiendo el mensaje. El mensaje siempre va a ser hola, que es el parámetro mensaje. Con lo que aquí directamente acordaros que con setCursor le estamos cogiendo, enviando los parámetros, los coloca directamente aquí, establece la posición y luego el resto, cuando venga directamente el siguiente console write, ya sabemos que el texto alternativo que nos va a salir, nos sale directamente en el correspondiente elemento. Fijaros qué curioso, con este tipo de propiedad donde nosotros podemos fijarlo en la fila columna que queramos. ¿Habéis entendido, chicos, cómo funciona esto de la propiedad set cursor position? Carlos, si solo quieres mandarle la fila, ¿cómo lo haces? Dime, Enrique, que no te he oído bien. Si quieres mandarle solo la fila, ¿cómo lo haces? Las filas, pues lo único directamente acordaros, la posición sería esta, la 1. Con lo cual, si quieres mandarle la fila, pues directamente lo único que harías es posicionar directamente, claro, las filas, claro, tienes razón. Ahora mismo sería directamente la 40, que fue en call. Entonces lo único que haríamos directamente aquí, claro, lo único sería declarar, claro, es el complicado, sí, ¿verdad? Tiene razón, aquí no funcionaría perfectamente esto, claro. Aquí no funcionaría, claro. Sería directamente, en el caso este, claro, tendríamos que poner al revés para que nos funcionara. Por ejemplo, sería al revés, poner aquí la call en el otro lado, y entonces sí podríamos hacerlo. Por ejemplo, aquí sería la fill, ¿no? Fill sería aquí, fill y call. Y entonces ya siempre, pero siempre tiene que ser call. Y entonces ya, claro, si quieres la fila solo, ya tendríamos la fila directamente aquí. Pero siempre tiene que tener este orden, claro, con lo cual siempre el último elemento que no se va a enviar, por ejemplo, pues tendría que ser el que menos se utiliza. Tendrías que colocarlo. Ya colocarlo al revés, si quieres enviar la fila nada más sería esta, la call se quedaría como está, la fila sería directamente esta de aquí en vez de la otra y esta la dejaríamos inutilizada. Depende del uso que hagáis, vosotros deberíamos colocar siempre el que menos se utiliza aquí directamente, lo que es el último, porque claro, como estás comentando tú, Enrique, tendríamos un problema si no. Entonces la única alternativa sería dejar la última por defecto porque, claro, aquí no podemos desocuparla así de repente, ¿no? Dejar un espacio en blanco, con lo cual aquí... No se puede. Claro, por eso... Con uno tampoco, lo he probado con null y tampoco. Claro, por eso digo, sería complicado, por eso digo, sería complicado y tienes razón, ha razonado muy bien ahí. Pues claro, ahí el único problema que tendríamos sería eso. O bien la colocamos aquí, la más importante que sería la fill, y la otra dejarla fuera. Si siempre tenemos que dejar alguna fuera y siempre tiene que ser la de fuera, con lo cual tenemos que ingeniarlo de tal manera para que realmente nosotros, pues la última sea la que menos vas a utilizar. Entonces ya sin problemas, no me acordaros, sería cambiarle lo que es el orden y procurar dejar fuera la que nosotros creemos que se va a utilizar menos o la que no queremos utilizar. Acordaros. Bueno, vamos a ver ahora nosotros una actividad. A ver, tenemos un problemilla aquí que podéis hacer. Vamos a poner nosotros confeccionar. Vamos a ver. Voy a poneros aquí otro para que vayáis haciendo. Fuera esto. Y aquí sería pues lo siguiente. Confeccionar en este caso un método. Vale, confeccionar un método. Método que muestre los primeros 10 números pares. Muestre. No, este no, que se me queda fino. Muestre los
10 primeros números pares. Estos 10 primeros números pares. En caso que le pasemos un parámetro opcional, en caso de que pasemos en este caso un parámetro opcional, mostrar tanto los pares como el mostrar los números, por supuesto, los números pares y, por supuesto, el parámetro opcional, ¿no? Y el parámetro opcional. Si le pasamos, ¿eh? Bueno, chicos, lo dejo. A ver si... No creo que haya venido nadie, porque he oído por ahí un ruido. Que venía alguien ahora y no le hemos dado apertura aquí. Ah, no, estáis los 8. Vale. Vale, pues acordaros, eso es, acordaros. Confeccionar un método que muestre los 10 primeros números pares. Y luego, en caso de que le pasemos, por ejemplo, un parámetro posicional, pues vamos a mostrar tanto los pares como el indicado parámetro. Ah, venga, dejamos 10 minutillos más. Hay 17 por ahí. Ah, bueno, 0 decía José Carlos, es verdad que no he mirado yo, estoy hoy que no miro yo los correos. Sí, se podría poner 0 también. Sí, la única alternativa, como tú dices, aquí un 0. Pero claro, la cuestión es procurar no poner nada, que se quedara como opcional el otro. O intentar poner eso. Sí, también es otra cosa, también se podría. Eso ya depende, pero bueno. Bien, pues nada, chicos, vamos a ir haciendo este ejercicio. Damos, no voy a quitar el chat aquí y lo otro, porque si no luego no lo veo. No veo si estoy diciendo algo y aquí lo mismo, no va a ser que venga alguien más y no esté pendiente de darle entrada. Voy a ponerme aquí que se vea bien. Y ya está.
Es verdad que no, que lo he guardado, que no he grabado. Lo he parado para que no luego no cargue tanto, porque luego me tiro yo. Ayer se tiró, fíjate, desde que acabamos la clase hasta las 12 de la noche, en renderizar el vídeo. Menos mal que me ha dicho Enrique algo, menos mal, porque así me he dado cuenta yo que tenía que grabarlo. Digo, madre mía, que ya verás tú qué pastel. Bueno, acordaros sobre todo, bueno, voy a explicarlo para que luego lo tengáis, eso. Que acordaros que la sobrecarga de métodos que vamos a ver ahora, la única diferencia que va a haber, podemos nosotros poner el mismo nombre al mismo método y meterlo directamente dentro de la misma clase, pero acordaros que puede tener finalidades distintas cada uno de los métodos y que en el caso que estamos comentando se van a distinguir por los parámetros que va a tener. En el caso del ejercicio que vamos a hacer nosotros, que implementar nosotros los dos métodos con el mismo nombre, pero se van a distinguir en los distintos parámetros que son distintos. Tiene que haber un tipo de diferencia entre ellos para que no haya una contradicción a la hora de poder ejecutarlos. Acordaros, ahora sí está grabando, vamos a ver, sí, ahora se mueve los segundos, vale. Pues acordaros de eso. Vamos a ver ahora nosotros este tipo de sobrecarga de métodos y para ello pues vamos a trabajar nosotros en el correspondiente ejercicio. Y vamos a ver nosotros la diferencia que hay entre uno y otro. Por ejemplo, el primero, acordaros, hemos dicho, por ejemplo, que sea sumar. El primero será sumar y el otro concatenar. Va a ser, pues claro, entre strings, acordaros que ocurre, que se va a unir, pero nunca va a sumarse. Entonces vamos a poner nosotros un public, y vamos a hacer nosotros un int para que envíe valores y luego sumar, ¿no? Con esto nosotros vamos a sumar. Por esto acordaros que nosotros vamos a poner aquí el int, ¿no? Vamos a poner un int correspondiente con x1, por ejemplo, y luego vamos a meter otro int con x2. Con lo que nosotros vamos a tener aquí ya los valores, los parámetros. Ahora ya lo único que vamos a hacer nosotros es, por supuesto, sumarlos, ¿no? Como van a venir dos parámetros que necesito una variable donde de puente para hacer operaciones. En este caso, acordaros que sería x más x2, con lo cual tendríamos ya preparado. Luego al return, ¿no? Para que retorne directamente, return, y ahí directamente ya el s vamos a enviarlo, con lo cual ya teníamos uno. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que hacer el otro, ¿no? Pues hago un public otra vez, le pongo int, sumar, y ya directamente le coloco ahora los strings. Como es un string, pues ya directamente pongo el string y pongo s1, y en este caso string s2, con lo cual ya tendremos en nosotros la sobrecarga de métodos ya preparada. Y aquí lo único que vamos a hacer ahora nosotros, acordaros, sería la misma operación que hemos hecho, pero distinta, porque realmente es distinta, ¿no? Tenemos los strings, y vamos a poner s, y automáticamente aquí, pues tenemos s1 más s2. Acordaros que al ser variables locales no nos afecta el valor, aunque sea la misma s, tened en cuenta que son como distintas variables, al ser locales, con lo cual no nos afecta automáticamente. El ciclo de vida, acordaros, de la variable local es dentro de una función, y como el ciclo de vida es ahí y no sale de ahí, pues no tenemos ningún problema para poder declarar una variable con el mismo nombre, porque realmente son distintas y no salen del ciclo local. Pues nada, ahora nosotros tenemos que hacer ya directamente el return, ¿no? El return, porque si no me da error ahí, y ya directamente pongo el return sería ese, ¿no? Y ya automáticamente tendríamos preparado. Return, en este caso sería return ese. Vale, acordado de eso, return, vale, public, return ese. String, vale, string. Pues ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es automáticamente aquí poner ahí el program. Y aquí ponemos ya p igual a new program, y ya
tendríamos preparada la instancia, luego ya console, .write, line, la suma de, por ejemplo, 5 más 5 más 10, por ejemplo, es, directamente pondríamos nosotros aquí, ponemos el más, concatenamos p.sumar, con lo que ya tendríamos nosotros aquí preparado el 5 y el 10. Ya tendremos nosotros preparado ya el correspondiente envío de datos y la suma. Luego el console y luego .write line y automáticamente aquí que tendríamos que poner la concatenación de, por ejemplo, Juan y Carlos, por ejemplo, es, y automáticamente, ¿qué tengo que poner? Yo directamente pongo aquí el más p.sumar, sumar, y automáticamente le pongo los nombres, Juan, y luego directamente sería aquí una Juan, y automáticamente aquí le ponemos la otra, Carlos. Bueno, aquí ya tendríamos preparada la estructura. Por ejemplo, vamos a ver aquí, string S1, S2, vale. S1, S2, string variable local. Vale. Pues ahora vamos a ver ahora las características. Por ejemplo, ya tendríamos aquí, acordaros, no va a haber interferencias porque acordaros que va a detectar directamente lo que es el correspondiente elemento y dependiendo de si es un string o un numérico va a ir automáticamente a la característica de suma, de sumar o sumar, automáticamente. Y directamente iría eso. Con lo cual, bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner y pues ese, vamos a dejarlo como ese. Como ese. Vale, pues ahora vamos a ver. Está retornando un int y tiene que retornar un string. Retornado aquí de error, la es return. Sí, el public int es public string. Ah, el public. Vale, public. Ah, claro, el string, claro, tienes razón, me he equivocado, tienes razón, Enrique Vera, tienes razón aquí. Claro, si no lo pongo string, pues va a ser que se vuelve loco. Vale, pues nada, ahora sí lo tenemos ya. Acordaros, es verdad. Y ahora ya automáticamente acordaros que en este caso fijaros cómo ha distinguido entre uno y otro y en un momento dado tenemos ahí la posibilidad de poder declarar el mismo nombre. Lo único que detecta directamente el compilador dónde va cada cosa y automáticamente tenemos la posibilidad. Vamos a ver ahora un problema, por ejemplo, mira, tenemos uno aquí. Vamos allá al hacer vosotros ese y vamos a dejar un margencillo para hacerlo. En este caso vamos a ir aquí y vamos a poner uno nuevo, fuera este, y vamos a ver. Plantear una clase llamada ventana, ¿no? Vamos a ver, tenemos una clase llamada ventana. Llamada ventana. Ventana, ¿no? Con 4 métodos sobrecargados, con cuatro métodos
sobre cargados. Que muestren un mensaje en consola, ¿no? Que muestren un mensaje. Muestren, mejor dicho, muestren. Vale, ahí está. Muestren. Un mensaje en consola. El primero, por ejemplo, el primero va a tener, bueno, el primero lo muestra donde se encuentra actualmente el cursor. El primero. ¿Dónde está el cursor? El segundo lo que lo muestre, por ejemplo, en una determinada fila y columna. En una fila y columna. La que nosotros queramos. Eso ya es opcional. El tercero, en este caso, que lo muestre en una determinada columna y fila. Fila y columna. Donde nosotros queramos también. Pero en este caso con un color de letra. Y luego ya, por último, similar al anterior, el último ya, el cuarto, similar al anterior, más el color de fondo, con el color de fondo. De fondo, chicos. Así investigamos un poquito a ver cómo es el color. Acordaros que el color de fondo sería el foreground, acordaros, foreground color. Ya os doy esa pista. Foreground color sería al contrario, me he equivocado para el background, no. Para el foreground sería para el texto, acordaros. Foreground color y el background color sería para el fondo. Y directamente ya le ponéis el color determinado ya. Red, blue, acordaros, como vosotros queráis, ya directamente. En letra ya le ponéis el nombre que queráis. Blue, Vamos a dejar aquí 15 minutillos si queréis para ir analizando el ejercicio. Ahora sí, es verdad, voy a cortar esto porque si no luego... Pero que me acuerde luego de encenderlo otra vez. Continuar, vale. Vale, vamos a ir viendo, chicos, ya cómo sería el resultado. Acordaros que son 4 métodos los que tenemos que hacer. El primero sería, pues, acordaros que el primero sería el mensaje nada más, ¿no? Sería para solo el mensaje, con lo cual yo aquí pongo un public. Directamente voy, porque no voy a devolver absolutamente nada. Luego mostrar.
y automáticamente aquí acordaros que sería un solo parámetro que vamos a enviar. Como eso pasa, hacemos string y automáticamente mensaje. Con esto ya tendríamos el primero. El primero sería visualizar, como hemos comentado, nada más que el mensaje, con lo cual pongo un console.write line y directamente pongo mensaje. Con lo cual tendríamos ya preparado el correspondiente opción. Ahora vamos a ver sobre escribir otro método, como se debe ser public, y directamente sería void otra vez, y sería mostrar otra vez, ¿no? Como vamos a seguir llamando al mismo elemento, ya mismo se va a llamar el método igual, pues vamos a poner un string y directamente acuerda el mensaje y automáticamente ¿qué haríamos? Poner nosotros int, en este caso, y el siguiente sería la columna, ¿no? Y la fila, hemos dicho, ¿no? Columna y coma int fila. Con lo que tendríamos ya preparado lo que es el siguiente método. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues íbamos a colocar el texto, el mensaje en un sitio determinado, unas coordenadas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Console.write. ¿Y qué hacíamos nosotros? Bueno, primero el write no, sería primero directamente el set cursor position, pero bueno, ahora lo colocamos. Vamos a poner nosotros el mensaje, mensaje, aquí mensaje, si lo pongo bien mejor, mensaje, y automáticamente yo aquí le colocaría el correspondiente elemento. Pero antes, tener en cuenta que tenemos que poner la posición, ¿no? Console.set cursor position y le podemos ahora acordaros columna fila. Aquí sería columna, coma fila. Con lo cual tendríamos ya la colocación. Hasta ahí ya nos suena bastante ya este tipo de concepto. Vamos a eliminar, no. Vamos a preparar esto y vamos a quitar esta. Con lo cual teníamos el siguiente. Ahora nos toca el siguiente, que sería otra vez lo mismo, public. Otra vez un void. Que no va a ser nada. Otra vez mostrar. Y ahora el siguiente. Acordaros que ya tenemos el color de la letra. Con lo cual ahora sería lo mismo. Repetitivo sería de nuevo string, mensaje. Después sería, acordaros, el int correspondiente para la columna y la fila. Columna, coma int, fila. Y luego tendríamos nosotros, acordaros, tener nosotros que utilizar un tipo de console color. Un tipado de console. Color. Lo tenemos aquí. Y vamos a hacer un tipo de console color, una variable de tipo console color para poder el color. Y aquí le podemos poner un nombre, color letra. Y ya con esto tendríamos nosotros el tipo de console color para empezar a trabajar. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Ahora sería, acordaros, console, si no doy a enter será mejor, console, punto, line, mejor dicho no, foreground, acordaros que sería foreground, que sería para poner el color de la letra, acordaros, foreground, luego directamente tendríamos nosotros color letra, que es el que nosotros vamos a poner, color letra, que nos especifica aquí. Y con esto ya tendríamos, luego en el mostrar, lo único que tenemos que hacer, acordaros, es, vamos a ver, mostrar, acordaros, tenemos que llamarlo. Vamos a llamar al método mostrar, correspondiente donde tenga el mensaje y la columna. Creo que aquí estamos llamando a mensaje, coma, a la fila de la columna, columna y fila, columna.
y fila. Vale, columna aquí está mal puesto. Columna. Con lo cual tendríamos aquí ya la llamada. Fijaros cómo nosotros estamos llamando ya otro mensaje. Estamos llamando a este tipo de método que está aquí. Y lo vamos a hacer nosotros en la posición correspondiente. Va a hacer este tipo de operación y luego además va a hacer el color. Con lo que aquí tendríamos ya nosotros automáticamente el cuarto. Ahora nos falta el cuarto, que ya es más completo todavía. Un public en este caso. Void de nuevo. Mostrar. Y luego acordaros que los parámetros ya son más completos, porque ahora no solo vamos a meter todos los de anteriores, sino que además vamos a agregar otro, que sería directamente el background, ¿no? Con lo cual le ponemos string, le ponemos un mensaje, luego tendríamos, acordaros, el in columna, luego teníamos el in, en este caso fila, tendríamos directamente también ahora, acordaros, el console color, de tipo console color, console color, que lo tenemos por aquí, y luego de tipo, en este caso, color letra, y luego tendríamos ya directamente, acordaros, el otro, que en este caso tendríamos que ser, acordaros, el correspondiente background que vamos a hacerle, console letra, y luego console color, también otro console color vamos a agregar aquí, console color, y sería directamente también color de fondo. Ponemos para identificar que uno es para la letra y otro para el fondo. Color fondo. Con lo cual aquí tendríamos ya todo específico. Hola, ¿qué hago yo aquí? Se me va esto para el paréntesis. Bueno. Con lo cual ya tendríamos nosotros preparado el último método, que sería este. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora aquí sería la misma operación, console, punto, background, acordaros, background color ya me sale aquí automáticamente y yo lo único que tengo que hacer es ponerle igual a qué, al color de fondo que vamos a nosotros enviarle. Acordaros que nosotros en la parámetro ese tenemos que enviarle red, blue o el que nosotros necesitamos y color de letra igual, red, blue, white, el que nosotros queramos. Con lo cual ahora vamos a ver cómo el background ponemos color de fondo. Color de fondo, ya me lo pone aquí y ya automáticamente lo tendría. Ahora acordaros que estoy secuencialmente llamando automáticamente a cada uno de los de arriba. Voy llamando al siguiente método del anterior para que me dé todos los recursos que tiene y además me agregue el que yo tengo. Con lo cual pongo aquí mostrar de nuevo y ya me está llamando al método correspondiente de arriba. Pero claro, yo tengo que enviarle los parámetros, acordaros que tiene por defecto. Con lo cual le mando mensaje, le va a mandar columna y le va a mandar fila. Y además de la fila, ¿qué tendremos que enviar también? El siguiente sería, pues acordaros, el color de letra, ¿no? Para que nos lo haga, color letra. Con lo cual ya estoy encadenando la llamada a distintos, a los mismos métodos, pero a distintos parámetros. Con esto lo que estoy haciendo es que automáticamente voy autorrellenando secuencialmente y voy completando más cada uno de los métodos de los sobrescritos. Y ahora ya lo único que nos queda ya el static. Con lo cual ahora en el static, ¿qué tendría que hacer yo? Pues acordaros primero, acordaros, en el caso mío no es ventana, es program, pues pongo program otra vez, para hacer la instancia. Luego vamos a poner v, igual, en este caso de ventana, y luego ponemos new, el operador new, y luego automáticamente nosotros le vamos a poner ya program, ¿no? Con esto ya tendríamos, se me ha ido el program por un lado. Program aquí. Y ya tendríamos directamente ya el programa. Con lo que directamente ahora ya podemos empezar a ir llamando a los correspondientes métodos sobrescritos. Primero acordaros que sería un elemento nada más. ¿Qué sería? Pues como está tan famoso, pues el hola mundo, ¿no? Hola mundo tan famoso, que se pone en todos los lados. Hola mundo.
Se pone para cualquier actividad de esta práctica. Luego V, acordaros punto mostrar, ¿no? Mostrar. Y aquí sería ya con dos parámetros, ¿no? Sería el mismo. Hola mundo. Y luego sería, además de este, tendríamos que enviar los parámetros fila y columna, ¿no? Vamos a poner la 30, yo qué sé, 10, por ejemplo. A ver dónde nos sale eso. Y luego directamente teníamos esto. Luego, ¿qué pasa? V.mostrar. Y aquí que tendríamos, directamente tenía otra vez hola, porque lo que queremos es que siempre sea la misma, el mismo texto, cada carácter. Tendríamos, acordaros, vamos a agregar ahora, además del 30 otra vez, y el 12, por ejemplo, vamos a hacer otra, vamos a colocar el mismo hola, pero en distintos sitios. Por ejemplo, para que sepan, para que salga varios. Y ven la, bueno, espera, que no, se nos ha olvidado, claro. Tenemos que agregar además del hola, el console, color, y ya con esto, punto, fijaros ahora, punto, ¿y qué le pongo? ¿Un red? Pues yo le pongo un red. Y ya con esto tendríamos nosotros preparado ya la siguiente llamada. Fijaros cómo le envío yo directamente el valor. Directamente console color.red, con lo cual aquí vamos a tener el red y automáticamente al tener el red aquí, foreground igual a red. Console sería red. Fijaros cómo por el parámetro va a pasar directamente el red y lo vamos a agregar directamente al foreground. Con esto ya tendríamos nosotros las características. Y lo mismo va a pasar, si os fijáis, con el siguiente. El siguiente que sería, pues sería directamente coger ahora, poner hola mundo de nuevo, para no cambiar. Si pongo hola mejor, hola mundo. Y luego, ¿qué sería después? Pues directamente las coordenadas que tenemos que hacer, como siempre, 30, por ejemplo, 14, para que salga directamente en la misma línea. En la misma... Vale. Y ahora ya, acordaros que lo que tengo que hacer, bueno, voy a poner esto ya y lo pongo aquí, pongo la coma, y luego que tendría que ser las dos cosas que nos quedan para el texto del color y para, en el caso nuestro también, para la fila. Con lo cual ahora sería lo mismo, color, console, color, y le pongo punto red para seguir la misma dinámica, red, y luego voy a tener que poner otro console color, console color, punto, y le voy a poner, por ejemplo, pues yo que sé, green mismo, venga este mismo, que está más cerca. Y con esto tendríamos ya preparado, con lo cual ya tenemos preparado ya el correspondiente elemento. Fijaros en la secuenciación que hemos hecho de todo. Primero le hemos metido cómo nosotros interconectamos directamente cada uno de los métodos y vamos retroalimentándonos con los elementos que tiene cada uno de los métodos, vamos llamándole y vamos nosotros agregando contenido directamente a el elemento correspondiente. Si nosotros ahora ejecutamos aquí, ¿qué ocurre? Pues que resulta que ahora tendrá que salir automáticamente, fijaros, me sale directamente todo verde y directamente acordaros. El hola mundo en blanco, que es el primero, fijaros la secuencia que ha hecho. Si analizamos un poco la secuencia, veremos que nosotros aquí que hemos hecho, el primero sería el hola mundo normal, que por defecto nos sale en blanco. El siguiente, acordaros, bueno, la fila de columna le damos ya automáticamente, luego el siguiente sería en rojo, el siguiente ya rojo y además con fondo verde, y bueno, luego además pues ya nos pone el siguiente que nos pone verde. Con lo cual acordaros que es otra alternativa más. Vamos a ver ahora más alternativas que tenemos, vamos a ver más. Quedan 5 minutillos, vamos a ver si nos da tiempo a ver otros tipos de propiedades. Sobrecarga de métodos ya hemos visto un poquito. Y ahora vamos a ver ahora pues sobrecarga de constructores. Si no da tiempo a hacer este tipo de actividad y ya el programa. Por ejemplo, también acordaros que este tipo de... ya hemos visto lo que es un constructor, ¿no? Y para qué servía el método constructor, que era para inicializar los valores, etcétera, ¿no?
Acordaros que también podemos sobrecargar constructores. Podemos agregar más de un constructor directamente a nuestra clase. Y por tanto tener en cuenta que podemos tener varios constructores con distintas cantidades o tipos de parámetros. También, igual que hemos ocurrido con el tema que estamos comentando de los sobrecarga de métodos, también podemos meter con constructores. Vamos a ver un ejemplo y ya con esto yo creo que finalizamos ya por hoy la sesión. Vamos a implementar en este caso una clase. Por ejemplo, podemos implementar una clase que represente, por ejemplo, el título en la pantalla, ¿no? Un título en la pantalla. Y luego vamos a definir un constructor, por ejemplo, que reciba un string del título y otro constructor, pues, por ejemplo, que reciba un string del título y, por ejemplo, la columna también. Vamos a seguir haciendo el mismo patrón, por ejemplo, como hemos hecho aquí. Y luego después también que la fila y la columna, donde lo mostramos. Con lo cual tendremos que trabajar, acordaros, con muchos constructores. Vamos a ver, de momento con 3 constructores vamos a trabajar nosotros ahora. Bueno, con 2, que leche, con 2, es verdad que hemos dicho 2. Vamos a imprimir. Vamos a empezar con los constructores. Como es habitual, bueno, lo primero que tengo que hacer es quitar esto, porque si no quito esto, pues no hacemos nada. Voy a mostrar, vale, la clase está aquí. Voy a mostrar, quito todo esto y quito todo esto. Y vamos a empezar ya a ver nosotros la sobrecarga de constructores. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, vamos a hacer el primero. Tenemos la clase program, con lo cual, en vez de ser en este caso, pues vamos a poner ahora, en este caso, vamos a poner, vale, vamos a poner primero los métodos que vamos a trabajar nosotros, digo los atributos. ¿Qué hemos dicho? Private. Y hemos dicho que uno va a ser para el título, para la columna y para la fila. Con lo cual aquí tenemos que nosotros declarar estos 3 atributos que nos van a hacer falta. Pues ponemos un string, string, y pongo título, o TI, para abreviar, porque si no es una locura. Tiene que poner todo. Luego otro private, que va a ser directamente un int, acordaros que va a ser para la fila, ¿no? O para la columna. Columna. Y en este caso ya tendríamos la columna. Y otro private, que va a ser de otro int, y en este caso va a ser para la fila, ¿no? Fila. Con esto ya tendríamos ya los 3 atributos que vamos a trabajar. Bien, ¿ahora qué ocurre? Pues que ahora tenemos que hacer ya los constructores. Por una parte vamos a tener uno, el primero, que acordaros que es solo para el string, con lo cual nosotros aquí ponemos program, que es nuestra clase. Y aquí vamos a poner nada más que para el string, con lo cual aquí vamos a tener que meter un string. Acordaros que va a ser T para el título. ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, ahí va. ¿Qué pasa aquí? Se nos ha ido esto. Vale. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues lo único que tenemos que hacer ahora, acordaros, sería inicializar, en este caso, el atributo título, la columna y la fila. Con lo cual aquí yo voy directamente a coger y puedo inicializar directamente tip, igual directamente a t, que es el parámetro que nos va a venir. Y luego después vamos a columna, vamos a inicializar a 1, a la posición 1, 1. Y la fila, claro, si no pongo yo directamente el punto y coma, y fila, vamos a inicializarla también en la posición 1, con lo cual empezamos casi por defecto, ¿no? Posición por defecto que sería 0, 0, ¿no? Pero eso es la 1, 1. Bien, ¿ahora qué hacemos? Ahora nosotros tenemos que hacer el otro. Acordaros, el otro, en este caso va a ser otro tipo de constructor, public, en este caso, y vamos a hacerle nosotros program. Y aquí vamos a tener que colocar nosotros tanto la fila como la columna. Con lo cual pongo string, pongo t de título, vamos a seguir manteniendo los mismos nombres de parámetros, el int en este caso call y el int en este caso fill. Con lo cual tendríamos ya preparado nosotros el programa. Apertura y cierre de llaves y automáticamente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Inicializar de nuevo ya el título. Sí, que lo tengo aquí. Lo voy a inicializar con T.
y luego después con el parámetro que nos va a venir, y luego la fila de columna ya nos va a venir un valor que vamos nosotros a agregar a columna y fila de los atributos. Columna, columna, va a ser igual, columna con minúscula, columna, columna que lo tengo aquí, va a ser igual en este caso, acordaros a que a col, ¿no? Que es lo que me va a venir aquí. Y luego fila en este caso, a qué nos va a corresponder al parámetro, ¿no? Que nos va a venir, el fill, ¿eh? Con lo cual tendríamos nosotros ya inicializado por segunda vez directamente el segundo constructor. Con esto ya tendríamos nosotros los dos constructores. Ahora simplemente tenemos que hacer un método, acordaros, public, en este caso no devuelva nada, para imprimir los elementos o contenidos que hemos nosotros enviado al constructor. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, un void, en este caso imprimir, en el que vamos a tener nosotros aquí que imprimir todo el contenido específico que hemos comentado. Que ponemos un console, como siempre, y ponemos el set, en este caso cursor, acordaros, tenemos que colocar la posición, que se nos ha olvidado, con lo cual set, en este caso, set cursor, position, y directamente ¿qué hacemos? Ponemos columna, columna, y en este caso fila, ¿no? Ya estamos ya muy familiarizados con esto de este tipo de método, de función. Y luego después console punto writeLine o writeLine, nos gusta más el writeLine, ¿verdad? Así que vamos a poner writeLine y le ponemos TTI. Con lo cual ya tenemos nosotros ya poder visualizar el título que hemos enviado al constructor y lo hemos definido y luego ya lo visualizamos. Y luego ya después vamos a hacer lo siguiente, ya tenemos el de imprimir. Ahora sería ya el método main, porque ahora realmente lo que nos queda ya es enviar la información y que procese la información llamándolo método imprimir para que nos visualice la posición fila y columna de la correspondiente texto o cadena de carácter. Para ello tenemos que poner, pues bueno, primero hacer la extensión program igual, en este caso será T1, título 1, por ejemplo, podemos poner igual a new program, ¿no? Como siempre, ya lo sabemos de memoria ya el program, y ya está. Ahora bien, fijaros que aquí en este caso nosotros vamos a enviar el hola mundo, por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir con el hola mundo, que nos gusta mucho, y vamos a poner hola mundo, con el que, acordaros, yo desde la misma instancia de clase me voy a enviar la información, porque acordaros que la envío al constructor. Este tipo de información, acordaros, va a ir directamente al constructor específico. Y luego le voy a poner aquí, en este caso, pues T1, que le tenemos T1, ¿no? Sí, T1.imprimir. Imprimir. Y automáticamente me va a salir la primera opción del constructor. Luego después tenemos otra instancia. Y fijaros aquí cómo vamos a enviar directamente la información al segundo constructor. Aquí sería program otra vez. En este caso T2. Vamos a hacer otro objeto igual a new. Y luego program. Y aquí fijaros, ¿qué hago yo? Pues me da a acordaros hola mundo. Hola mundo. Por otra parte, le tengo que enviar ya los parámetros para colocar en la posición específica el texto, que sería la posición 40, por ejemplo, 12. Y con esto ya tendríamos ya la posición del texto. Y luego, para comprobar que efectivamente no lo ha colocado, pues T2, acordaros, punto, y pongo directamente imprimir. Y con esto ya tendríamos preparado. Si os fijáis aquí ya, hemos operado con los dos constructores. Por una parte, al primer constructor le hemos mandado a mundo, porque acordaros que el constructor que va a recibir esto va a analizar. Tengo dos, pero ¿cuál es el que tiene un parámetro? Este. Pues me lo meto directamente aquí y ya inicializo los atributos respectivos que tenemos aquí. Luego, ¿qué hacemos aquí? Pues volvemos a hacer un objeto de nuevo, T2, en el que ya vamos a tener que trabajar nosotros con el segundo constructor, si os fijáis aquí. Estamos trabajando con el segundo. ¿Por qué? Porque va a ir al constructor y va a detectar que aquí tiene 3 parámetros, con lo que irá directamente a este, recibirá, inicializa los valores
Y luego acordaros que lo único que tengo que hacer yo automáticamente es coger y, bueno, en este caso, llamar a imprimir para visualizarlo. Con lo cual ahora yo ya puedo directamente ejecutarlo y fijaros cómo efectivamente el primer constructor ha inicializado y nos lo ha colocado en la posición 1,1 indicada porque por defecto fijaros que ya hemos agregado el mismo constructor, hemos dado unos valores a los métodos respectivos y por otro, sin embargo, fijaros cómo nosotros dinámicamente desde fuera le hemos enviado los parámetros y automáticamente ha operado el segundo constructor porque le hemos enviado los parámetros desde fuera. Esto inicializado desde dentro, del interior, y aquí desde fuera. Con lo cual, fijaros cómo lo coloca en su posición acorde con las características que hemos comentado nosotros y cómo le enviamos la información. Pues nada, chicos, de momento, bueno, vamos a dejar esto de momento y luego mañana continuamos con más. Yo creo que ha estado interesante hoy la clase y lo único pues ya, pues nada, un placer estar con vosotros todos los días aquí. También aprendo cosas de vosotros también, como por supuesto, igual que vosotros aprendéis. Y bueno, y lo único, pues ya mañana nos vemos, si os parece bien. Así hacemos un descansito. Mañana es viernes ya, así que ya estaremos más relajados, sobre todo mañana por la tarde, y ya podemos seguir con nuestro cursito. Hasta mañana, pues. Mañana nos vemos, mañana vemos. Venga. Hasta mañana. Gracias. Chao. Hasta mañana, chicos, chicas. Hasta mañana. Hasta mañana, Enrique, Fernando, Ignacio, José Carlos, Verónica, María del Pilar. Hasta mañana, chicos, chicas.